Bueno, primero de todo, agradecerles que tuvieran la amabilidad de cambiar el día de la comparecencia, que me llegó la comparecencia estando yo de viaje fuera internacional y les agradezco de verdad que me cambiaran la fecha. Ayer tuve bastantes problemas para llegar, estaba el aeropuerto cerrado, por suerte he podido llegar a tiempo y disfrutar de un día soleado en Oviedo. A ver, yo soy ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña. He desarrollado 26 años de carrera profesional en redes de telecomunicaciones basadas en fibra óptica. Comencé mi carrera en 1990 en Red Eléctrica de España como responsable de telecontrol y comunicaciones. En 1999 me incorporé a Menta Cable y Televisión de Cataluña dentro del grupo AUNA como responsable de acceso y transmisión de la red de cable. Fui desarrollando distintas tareas dentro del grupo AUNA y llegué a ser el director de operación y mantenimiento del grupo AUNA con una red troncal a mi cargo de 15.000 kilómetros, 800 nodos, 8 millones de abonados conectados. Es decir, tenía una cierta experiencia. Del año 2005 al 2013 trabajé en la empresa Garós. Durante ese periodo trabajé tanto en proyectos aquí en España como internacionales. Aquí en España trabajé para empresas privadas como Mundo R, Abertis, ONO, Islalink. Trabajé para bastantes administraciones públicas, trabajé para el Principado, para empresas públicas como el HITPA, trabajé para la Generalitat de Cataluña, para la Junta de Andalucía, para diversos ayuntamientos y diversas empresas públicas asociadas, Cabildo de Tenerife, Cabildo de Canarias, Consell Insular de Menorca, etc. Los proyectos más relevantes en mi etapa dentro de Garós fueron básicamente tres. Para mí la red Asturcom fue un proyecto realmente importante en el que colaboré. El desarrollo de un sistema submarino entre las Islas Canarias y la península. Y el proyecto de Red Neutra de Cataluña, que tiene un nombre comercial que se llama Xarxa Neutra. En Garós mi función era coordinar técnicamente los distintos proyectos que había. Buenos días. Que había relacionados con redes de fibra óptica, tanto en su fase de ingeniería como en su fase de despliegue o puesta en operación comercial. Llevaba proyectos por toda España, en Asturias, Galicia, Andalucía, Canarias, etcétera. Y básicamente mi participación en proyectos relacionados aquí con el proyecto Asturcom fueron desde mediados del 2006, creo recordar, hasta finales del 2010. En aquella época eran años donde el tema de la fibra hasta el hogar no existía, ¿de acuerdo? Y hicimos los primeros pilotos, participamos en las primeras pruebas de concepto o pilotos comerciales que se hicieron en España. El primero de todos fue aquí en Llanes, bajo el proyecto Llanes Ciudad Digital, creo que recordar que era, cuando en aquel entonces ni siquiera Telefónica había empezado a homologar sus equipos GPON en sus laboratorios. Estuvimos en otros pilotos, en Viladecans, en distintas poblaciones en España. Fui miembro de varios grupos de trabajo del Fiber to the Home Council europeo, participando básicamente en grupos de trabajo relacionados con despliegues en zonas rurales bajo modelos de redes abiertas. Bueno, me han citado por mi participación en la mesa de los pliegos de la red troncal. Quiero recordarles que yo desde el año 2013 no trabajo en Garós, eso es una corrección. Y yo de aquella época, pues obviamente ya me desvinculé, no guardo información. Sí que he de decirles que en Garós se trabajaba bajo una ISO 9000 que estaba muy completa en cuanto a gestión documental. Todo se hacía con informes, todo se hacía, quedaron registros y, bueno, en algunos casos me tendré que remitir a informes de aquella época que sé que estaban en el HITPA o en el Principado y seguro que están en los servidores de Garós. Yo quiero reforzar el rigor de la gestión documental que se hizo en todos los proyectos en los que yo participé y quedo a su disposición para hacer las preguntas que consideren oportunas y espero poder ayudar en esta comisión. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos por lo tanto al turno de preguntas y en primer lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Acero, por su comparecencia. ¿Cómo llega Garós al Principado de Asturias, la empresa? Pues no lo sé, yo me incorporé en noviembre del 2005 y creo recordar que ya Garós en aquella época había empezado la actividad en proyectos con el Principado de Asturias. ¿Usted había trabajado antes con don Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, antes de hacerlo en los despliegues de fibra óptica de Asturias? No. Nunca había trabajado con Juan Manuel. ¿Tuvo alguna relación laboral anterior con alguna otra persona que trabajara o trabaja en el HITPA en la actualidad? No. ¿Anteriormente? No. Sí. Es decir, por ejemplo, le quiero concretar, es decir, usted, el director, hay un gerente, don César Rodríguez, ¿no trabajó con él en ese proceso que ha explicado de Auna, Menta? No, posteriormente él cuando se incorporó en el HITPA, no recuerdo las fechas, él le sonaba mi nombre porque él había trabajado, creo recordar, en una compañía que se llamaba Elecnor, que había participado en los despliegues para Menta, Cable y Televisión de Cataluña, pero yo personalmente a él no le conocía a la empresa y habíamos, vamos a decir, coincidido en el tiempo, pero no en el espacio, en ninguna reunión en proyectos en Barcelona. ¿Y sabes si el señor Bañuelos había trabajado con anterioridad a través de su contrata para la empresa Garós, el director gerente del HITPA? Creo recordar que él trabajaba para una empresa que subcontrató a Garós y él estuvo al principio en los primeros proyectos de despliegue, sí. En la consultoría de telecomunicaciones o la asistencia técnica, la dirección de obra de telecomunicaciones, ¿es un mercado muy restringido, con un número muy limitado de empresas o no? ¿O es un mercado muy abierto? Depende. No, como todo en la vida no se puede generalizar. De acuerdo, hay tecnologías más, vamos a decir, más abiertas, que hay mucho más gente que conozca las tecnologías, y hay cosas que son mucho más específicas. En el caso concreto en el año 2005, 2000, desde el año 99, cuando empiezan los primeros despliegues de redes HFC, lo que se llama vulgarmente como redes de cable, que son redes híbridas que llegan la fibra hasta la última milla antes del cliente y luego pasan a coaxial, pues ahí había empresas muy específicas que con el paso del tiempo se ampliaba, dijéramos, cada vez había más mercado. En el caso de las redes de fibra óptica hasta el hogar, le puedo asegurar que en los primeros años pues éramos muy pocos los que habíamos invertido tiempo en viajes internacionales, formándonos y conociendo ese tipo. Es decir, en las fases iniciales de las tecnologías normalmente suele haber pues mucha especialidad y muy poco mercado. Cuando los mercados se hacen mucho más maduros, pues obviamente aparecen mucha más gente y hay más. No sé si va por ahí la pregunta o... No, la pregunta va, mire, le voy a hablar con una absoluta sinceridad. La pregunta va porque a mí me hace gracia la cantidad de contratos que la empresa Garós tuvo en ese periodo del HITPA y del señor Bañuelos, tanto con el HITPA como con el Principado. Yo, si no recuerdo mal, la documentación que obra en esta comisión de investigación, más o menos desarrollaron trabajos para el HITPA por importe de casi 1.700.000 euros y para el Principado por casi otro 1.000.000 de euros, más o menos, hablo cifras redondeadas. Y por eso le preguntaba, porque, hombre, en el campo de la asistencia técnica de dirección de obra y tal, a mí no me parece un mercado tan limitado, y sobre todo nos llama la atención el número enorme de contratos menores que el señor Bañuelos hizo con la empresa Garós. Es decir, no es muy corriente siempre con la empresa Garós. ¿Es una pregunta o es una reflexión? No, es una reflexión, pero yo no sé si usted sabía de ese número de contratos o no. A ver, yo trabajaba en aquellos años, trabajé con muchas administraciones a la vez, trabajé con la Junta de Andalucía, con la Generalitat de Cataluña, con la Generalitat Valenciana, con el Consell Insular. Éramos un referente en aquel momento en la fibra óptica. Había pocas empresas que tuvieran, dijéramos, los skills y el know-how que se necesita para este tipo de trabajos. Y vamos a decir que en el sector privado, para ganarte la confianza de los clientes, tienes que ser muy bueno. Y a mí me gustaba pensar que hacíamos bien nuestro trabajo, sí. Además, todos los proyectos los acabamos con una encuesta de satisfacción de clientes. Era parte de nuestra ISO 9000 pública. Y vamos, siempre tuvimos una excelente nota. Y vamos, no puedo valorar lo que usted dice, pero trabajamos en muchas más administraciones, no solo aquí. Usted, una pregunta que le hago, es que hay un contrato menor de esos que eran habituales, que me llama la atención,
que se requiere es la prestación para el servicio de interim management como gerente de operaciones del HIT a tiempo parcial. Este contrato que la anterior compareciente no recordaba, si no me equivoco, es que contrataron un gerente de operaciones para la empresa a Garós, ¿correcto? Sí, sí, es un servicio bastante habitual que se prestaba en Agarós y que en la actualidad sigo prestando como... ¿Y era usted el que ocupó el puesto de interim? Sí. ¿En ese tiempo? Sí. ¿Usted daba órdenes al personal del HIT para decir a un gerente de operaciones? ¿Tenía unas ciertas...? A ver, vamos a precisar el tema. HITPA estaba acabando, creo recordar, la primera... Bueno, creo que el proyecto todavía estaba en el Principado de Asturias, todavía en HITPA no había empezado a desplegar. Y habían surgido el proyecto de Llanes, habían empezado las altas, y creo recordar que había una bolsa de altas enorme. Es decir, bueno, la tecnología es muy bonita, es apasionante, pero luego hay que organizar bien los trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, ellos tenían una bolsa y creo recordar que mi función en aquellos meses, que fueron, no me acuerdo, 2 meses y medio o 3, no lo recuerdo, sé que fue una temporada, era ayudar a que las bolsas de provisión, dijéramos, se vaciaran, a replanificar cómo se organizaba todos los trabajos para poder ser mucho más eficientes y poder conseguir que se dieran más altas que peticiones llegaban, que en aquel momento había una bolsa muy grande. Si usted me pregunta eso, ¿significaba instrucciones directas a personal de HITPA? Bueno, no eran instrucciones directas, era un plan de trabajo con los contratistas, con personal de HITPA, con todo el mundo para conseguir que aquello funcionara. Participaban ustedes también en las mesas de contratación e incluso en algún consejo de administración, si no recuerdo mal, ¿no? Yo he participado dijéramos, en mesas de contratación. Yo de consejo nunca participé en un consejo. Desconozco si alguien de Agarós... ¿Por Pangalvi? Lo desconozco, no... ¿Conoce? Quiero decir. Sí, conozco a Norman Albi, claro está. Pero no recuerdo que él participara en ningún consejo, vamos, no... Y a ver, yo me ocupaba de mis proyectos técnicos, lo que hicieran mis compañeros no siempre lo tenía visibilidad. Es que la sensación es que, fíjese, don Juan Manuel Rodríguez Bañuelos tenía montado, si me permite la expresión, un sistema curiosísimo, ¿no? Que era que adjudicaba, preparaba los pliegos, controlaba las obras, siempre con la asistencia de Agarós, y a mí me llamó la atención que hasta en las mesas de contratación, bueno, pues hubiese... la propia empresa Agarós, que luego participaba en otras cosas, participase en eso también, ¿no? Que no hubiese en esas mesas de contratación, por ejemplo, personal de intervención o funcionarios públicos, ¿no? Y, en fin, es un sistema, desde luego, que a mí me parece curioso, pues, desde luego, yo, con todo el respeto se lo digo, me parece que el meter una persona para funciones, que por cierto, luego en ese puesto creo que le sucedió quien le decía antes, don César Rodríguez, como gerente de operaciones, una vez que se finaliza ese contrato de servicios en el que usted hace de gerente de operaciones, creo que es así. Me resulta como muy extraño, ¿no? Todo ese sistema. Yo querría preguntarle algo muy concreto sobre 2 contratos menores con una empresa que se emiten a la sociedad Brachio, no sé si la conoce, ¿no? Brachio, no. Sí. No lo conozco. Son 2 contratos menores de fecha 4 de junio de 2009, los dos. Uno, ¿De 2009? 4 de junio de 2009. Uno es realización de análisis de viabilidad de la implantación de un nuevo modelo de prestación de los servicios de telecomunicaciones del Principado de Asturias, separando los servicios de conectividad de los servicios finales. Tuvo un importe de unos 17.880 euros y un plazo de ejecución de 1 mes. Hay otro contrato con la referencia contrato menor 3/2009, también de 4 de junio, que lleva por objeto elaboración de informes sobre la integración del CGP para los servicios de telecomunicaciones de la Administración del Principado en el Centro de Operación de Red Core del HIT. Tuvo también un importe de 17.640 euros y el plazo de ejecución de 1 mes. Mire, en ese tiempo, la empresa Agarós se encontraba realizando las tareas adjudicadas de la asistencia técnica a la dirección del proyecto y obra de despliegue de la red Asturcom. El contrato data de fecha 24/10/2008. Y tenía un plazo de ejecución de 10 meses desde la firma, es decir, el plazo establecido acababa el 24/8/2009. Y ambas contrataciones se solaparon en el tiempo y entran en contradicción con manifestaciones que hizo don Pere Alemania aquí, ¿no?
Y mire, es que me hace gracia porque uno de los informes contratados a Bracon era la elaboración del análisis de viabilidad de la implantación del servicio de autoprestación del 30 al 11 de 2009, y es cuando Agarós resulta adjudicataria de esa prestación de los servicios de consultoría e ingeniería para la implantación de los servicios de autoprestación por un importe de 336.000 euros. ¿Le resultan contradictorios esos o no le parecen muy casuales? Sí, me está hablando de muchos contratos, algunos no los conozco, los desconozco, y no les sabría decir. No. A ver si, en relación al concurso de la red troncal occidental, que yo no sé si sabe usted el objeto de esta comisión de investigación, me imagino que sí, que se haya enterado por la prensa o porque le hayan avisado, es decir, en la red troncal occidental aparecen, que es una de las cuestiones que está siendo investigada por la Fiscalía y objeto de esta comisión de investigación, dos conjuntos de certificaciones en el expediente de la troncal. Ustedes llevaron asistencia técnica de dirección de esa obra. Uno de ellos se denomina certificaciones pro forma, es decir, ¿es posible legalmente que existan dos grupos de certificaciones de Pero una obra? No entiendo que son dos grupos de certificaciones, claro. y la palabra certificación pro forma no existe, es decir, solo hay una certificación, que es la certificación que se firma y va junta a la factura del contratista, y en los proyectos que yo coordinaba, eso siempre va adjunto a un informe elaborado, detallado de cada partida, conforme no hay ninguna conformidad, y es todo acorde a la factura presentada. Si yo no, lo de proforma no existe, nunca lo oí, y en todo caso, solo hay una certificación. Lo de dos juegos de certificaciones, de verdad que no oí nunca eso. Pero entiendo que estamos hablando de las certificaciones hacia contratista desde HITPA, hacia contratista, porque luego había otras certificaciones hacia encomienda, que esas, yo de esas no tengo ni idea, ¿A cuáles se refiere? No, a las primeras que se ha referido. Pues en las primeras solo hay una certificación, que es la que va con la factura, y que no vale, solo valen aquellas que van firmadas. Esas, así en todos los proyectos que he trabajado, en todas las administraciones, siempre es así, no hay de otra forma. Una cosa, ¿le parece, en su experiencia de asistencia técnica de dirección de obra, que tiene bastante, le parece normal que los contratos sea siempre el director general de la empresa, en este caso el del HITPA, que firme las certificaciones de obra? ¿Era el señor Bañuelos siempre que estaba a pie de obra y...? A ver, yo lo que recuerdo es que era una empresa pequeña, que el único, me parece, ingeniero de telecomunicaciones colegiado que pudieras actuar como director de obra, porque un director de obra tiene que estar colegiado y visar los proyectos y tiene una responsabilidad, vamos a decir, colegiada, era el señor Bañuelos. Y que fuera el director general, pues sí, era un hecho, pero era una empresa de 7 personas, tampoco no había mucho más donde coger, Y la dirección de obra siempre se lleva interina en el promotor de la obra, no se externaliza, no es un servicio que se suele externalizar, por las responsabilidades, básicamente. No consta, no obstante, miren, toda la documentación que remite el HITPA, que las certificaciones hayan sido avaladas por informes técnicos, no consta en ningún lado. Es decir, viene la firma del señor Bañuelos, pero nada más, ¿no? Pues todos los informes, había informes semanales, seguimientos de obra, visitas a obra, los expedientes de asistencia técnica eran unos expedientes realmente generosos en documentación, porque éramos muy rigurosos con que todo quedara perfectamente registrado y documentado. Señoría, le recuerdo el tiempo. Enseguida, presidente. Mire, hay una cuestión que señalan en esos informes donde se detectan irregularidades que a mí me llaman la atención en el HITPA. Dice que hay una certificación de obra, número 4, por importe de 424.895 euros, firmada por representantes de HITPA, Confica y por la empresa Agarós Servicios de Telecomunicaciones, en su condición de asistencia técnica. Se firma el 26 de febrero de 2010 y está firmada antes de que Agarós tuviera firmado el contrato, el 8 de marzo de 2010. Es decir, antes de tener ustedes firmados el contrato, firman unas certificaciones. ¿Qué explicación tiene para eso? A ver, vamos a ver. Les puedo asegurar que Agarós era tremendamente rigurosa con su norma ISO 9000 y no empezaba ningún proyecto, porque era la norma interna, sin que una vez recibida la adjudicación o la firma del contrato, se asignaban los técnicos al proyecto y todo empezaba con un acta nosotros le llamamos de kick-off, un acta de inicio del proyecto, ¿de acuerdo? Le puedo asegurar que nunca se empezó, jamás, y nadie
con 2 dedos de frente empieza un proyecto antes, dijéramos, de ser adjudicado. Yo recuerdo que en esa troncal estaba explícitamente que había que hacer la certificación de la obra ejecutada antes del inicio, ¿de acuerdo? Y el método habitual de trabajo era: el contratista enviaba su factura, el HITPA generaba su documento de certificación, con esa documentación los técnicos de Agarós salían a campo, medían lo que podían medir. Cuando lo que ya estaba ejecutado, pues obviamente son medidas a pie de obra con podómetro y contando arquetas y lo que se puede hacer visto desde fuera. Lo que se estaba ejecutando, pues se participaba, dijéramos, en la apertura y mediciones ya en ejecución de obra, obviamente, y se emitía un informe. Si el informe tenía no conformidades, se notificaba al contratista de las no conformidades de la factura presentada y por tanto no se certificaba. Cuando las no conformidades estaban resueltas, se firmaba, porque había un documento de Agarós donde decía claramente, y todas las certificaciones en el expediente del HITPA seguro que están los informes positivos de Agarós, si no se hubieran firmado. No, pues este dato en concreto que figura y fue remitido a la Fiscalía, está siendo investigado, es en concreto eso, no es que certificase como el anterior, que lo puedo entender, sino que es que firmaron certificaciones antes de tener adjudicado el contrato. Y hay otro contrato, número 5, por importe de casi 1 millón de euros, en que les adjudican a ustedes la dirección de la asistencia técnica de la dirección de obra el 31 de marzo y apenas un día después certifican o acreditan ustedes que se han hecho 31.000 metros de infraestructura, de zanjas, canaletas y perfiles. Pues yo lo que diría 920 horas de periodo de realidad. Pidan al HITPA los informes de Agarós. Todas las certificaciones llevan un informe, todas. Y la fecha de ese informe es la que marcará cuando se firmó. Bueno, pues debido a que se acaba el tiempo, no le hago más preguntas. Lo siento, muchas gracias no disponer de información de aquella época, lo siento. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, presidente, y gracias, señor Acero, por su comparecencia. En relación al asunto al que estaba contestando hace un momento, sobre las certificaciones número 4 y número 5, justamente está bien poder volver a hablar de esto, porque en su momento el señor Peralemani contestó que los pliegos pedían que el pliego técnico podía permitir que antes de que un contrato entrara en vigor el adjudicatario pudiera estar trabajando. Eso es lo que ocurrió en el caso de la certificación número 4. Yo creo que ya lo han comentado, pero bueno, según recoge el informe elaborado por el Servicio de Telecomunicaciones sobre irregularidades en el expediente de la Troncal de Occidente, hay una certificación de obras por importe de casi 425.000 euros, firmada por Agarós en su condición de asistencia técnica, de 26 de febrero de 2010, con anterioridad a la adjudicación del contrato de asistencia técnica. Y en ese sentido, insisto, lo que decía el señor Peralemani de que el pliego de prescripciones técnicas obligaba a certificar lo anterior es falso. Es decir, ningún pliego técnico puede permitir que antes de que el contrato entre en vigor el adjudicatario esté trabajando. Otra cosa es que sí que permita certificar obra anterior. Y ahí hay una diferencia importante que a mí me gustaría que quedara de manifiesto y que bueno, constara en acta. Por otra parte está la certificación número 5, en la que un día después de tener adjudicado el contrato, directamente ya se tramitan facturas. Yo le pregunto, esto a nosotros nos suena muy extraño. Yo lo dije en su día y aquí lo volvemos a repetir. A mí me parece que esto pone en entredicho que esto fuera realmente un concurso abierto. Me pregunto qué pensarán las otras empresas que participaban
que tenían aspiración también a poder trabajar aquí y que, desde luego, cuando nos encontramos con un adjudicatario que está trabajando antes de ser adjudicado el contrato, parece difícil que realmente se tratara de un concurso abierto. Esta es la apreciación que nosotros hacemos. Yo no sé si quiere usted hacer alguna valoración al respecto. A ver, no me ha hecho usted una pregunta. Voy a insistir en lo mismo que le he explicado a su señoría del Partido Popular. Es decir, el señor Pere Alemany, escuché yo también porque gracias a que está en internet la pude escuchar, y él lo que dijo es que estaba, dijéramos, como requerimiento que se tenían que certificar aquella obra ejecutada, pero él no dijo en ningún momento que empezáramos antes. Es decir, le puedo asegurar que el proyecto no comenzó hasta que se nos adjudicó. La valoración que usted hace de los otros, no. Es decir, empezamos a trabajar posteriormente a la adjudicación. Hubo una reunión de lanzamiento del proyecto que tendrá un acta y que seguro que está en el expediente del GIPA, y las certificaciones que se firmaron seguro a posteriori. Yo la fecha que ustedes indican, yo no he visto esa documentación, y les remito a que pidan los informes que Agarós presentaba, porque sin la firma, o sea, sin el informe no había firma de Agarós. Yo no le puedo decir otra cosa, es que no hubo ninguna irregularidad. Es que, vamos a ver, ustedes, de verdad, trabajábamos en muchos proyectos, en muchas administraciones, no hubiéramos sido tan locos de hacer una cosa así. Nadie la hace, nadie trabaja así. Nadie que yo conozca, vamos. Yo lo que le puedo decir es que el contrato para la asistencia técnica a la Dirección de Proyecto y Obra del despliegue de la red Asturcon fue adjudicado el 8 de marzo. Si yo no me equivoco, esta decisión además no se conoce, no sé si es hasta el 30 de marzo. De eso no estoy muy segura, pero desde luego de que fue adjudicado el 8 de marzo estoy segura. ¿Y ustedes? ¿El 8 de marzo? El 8 de marzo de 2010. Y resulta que nos encontramos con que existe una certificación de las obras, la número 4, por importe de 425.000 euros, firmado por la empresa Agarós en condición de asistencia técnica a Dirección de Proyecto y Obra, del 26 de febrero de 2010. Estos son los datos. A ver, los datos. En concreto, respecto a esta certificación número 4. Yo le pregunto, ¿esa certificación con esa fecha anterior es la fecha del documento o qué fecha es? Es que, de verdad, nunca nadie firmó nada antes de empezar de ser adjudicatarios. Le remito, pidan, no sé qué información tienen ustedes, pero pidan los informes de adjudicación. Los informes, dijéramos, de cada certificación, porque Agarós presentaba un informe donde explicaba todo el detalle del análisis, partida por partida, no conformidad a no conformidad, o dijéramos, o recomendación positiva del hecho. Le puedo asegurar que eso, si se firmó posteriormente a la adjudicación. La ficha que lleva el documento de eso, es que no conozco el documento, lo siento, pero me extraña, porque ya le digo, éramos muy rigurosos en ese aspecto durante todos los proyectos que ejecutamos. Bien, esta es la documentación que nosotros hemos recibido en el marco de la Comisión de Investigación, y por otra parte, esta información nosotros también la expusimos al señor Pere Alemany cuando compareció, y lo que él decía era que era posible hacerlo de acuerdo a los pliegos. No fue lo que dijo, Él decía que no se cometió ninguna irregularidad y que lo que se les pedía era hacer una certificación de obra ya realizada. Y nosotros estamos de acuerdo en que eso es posible, pero solamente cuando ya tienes adjudicado el contrato. En todo caso, no quiero que nos enroquemos aquí, y usted ha dado su visión. Nosotros el documento de certificación, no sé, me gustaría entenderlo, pero es que habría que buscar el dato concreto, mirarlo y buscar los informes de Agarós. Es que no se firmaba nada, ni Agarós, ni GIPA, ni firmaría nada sin un informe adjunto de partida por partida, lo que se había visto y todos los informes de visita de obra que había. Es que los expedientes eran carpetas y carpetas de documentación. Me extraña que no les hayan pasado esta documentación. Pues esa documentación existe. 26 de febrero es la fecha del documento firmado. Y esa firma de Agarós, además, sirvió a Confica, la empresa adjudicataria del Tribunal de Occidente. Perdón, 26 de febrero es la fecha del documento que se firmó. Y esa firma de Agarós sirvió además a Confica, la adjudicataria del desarrollo de la Troncal de Occidente, para emitir la factura antes de acabar febrero. No puede ser, porque no puede ser que una certificación emita factura. Es justo el proceso, es al revés. Llega la factura, se hace el documento, se va a campo, se mide, se comprueba, y si todo está bien, se firma. Y si hay una no conformidad, no se firma. Y eso se puede dilatar en los meses.
Y cuando está todo resuelto es cuando se firma la certificación. No es al revés. O sea, el procedimiento es, pero esto es aquí, en Andalucía, en Cataluña, en todos los proyectos. Es factura, certificado, y no hay certificación que no... O sea, solo valen aquellas que van firmadas. No puede haber otras. Bien, yo la verdad es que, bueno, tenemos el documento que firmó usted, la certificar que firmó usted en fecha 26 de febrero. ¿Yo la firmé? Sí, pero bueno, quiero decir, es la información que nos ha llegado. Era mi rol firmar... ¿Perdón? Que no era mi función firmar certificaciones. Yo era un coordinador de... Y si quiere yo se lo imprimo y se lo enseño después, si le parece. Yo lo tengo aquí ahora mismo en la pantalla. Problema. Si quiere se lo puedo enseñar. Encantado de poder ayudar. De acuerdo. Bien, si me permite, me gustaría hacer algunas preguntas más. Bueno, preguntábamos también el otro día, pero bien, visto esto, quiero decir, ¿cómo era posible realizar una certificación, la número 5, tan solo un día después de ser adjudicatarios? Pero seguro en fin. que se hizo posterior, seguro. Usted ya ha contestado al asunto de las certificaciones pro forma, que usted dice que no existen. ¿Las había? Hay dos conjuntos de certificaciones, las primeras... Semelar, porque yo no las vi nunca vi... No era mi función, había un jefe de proyecto en Agaros, que era el que revisaba toda esa documentación, pero vamos, es que jamás oí de hablar de pro forma ni nada. Así que es práctica habitual, antes de emitir la factura, ¿sí?, que el contratista a veces te hace un borrador de lo que va a enviar, sí, y tú ya de ese borrador ya le dices, pues oye, pues esto no, esto sí. Básicamente te envían los borradores cuando ellos mismos ya ven que no va a funcionar. Pero es un borrador, y el único que vale es aquella certificación que va con una factura y que se firma. No vale ninguna otra, no hay más certificaciones que esas. No, en este caso no se trataba de un borrador porque se llegó a pagar con esas certificaciones primeras que luego fueron modificadas por otras certificaciones posteriormente. Si lleva firma no es borrador. Además el borrador es un Excel, no es ningún documento. Es un Excel hemos hecho un P por Q, es tantas unidades a este precio y se revisaban. Pero ya le digo, estos eran casos pues cuando ellos veían que querían adelantar cosas y venían un borrador y se decía que no. Bien, este no fue el caso aquí, y estamos hablando de 2 lotes de certificaciones y con las primeras se llegó a pagar, quiero decir, y luego hubo una modificación de esas certificaciones ajustadas al céntimo 3 meses más tarde. ¿Certificaciones de certificaciones? Eso no existe. Hay 2 lotes de certificaciones, es lo que le digo, y precisamente está investigado. No sé, yo me ofrezco a, no sé, en lo que pueda ayudar, si puedo ayudarles, pero vamos, nunca hubo 2 lotes ni nada de eso. Por lo menos está judicializado en este momento, con lo cual, eso está judicializado en este momento, bueno, con lo cual, pues, incluso una persona investigada por ese motivo. Me callo, no voy a entrar en un proceso judicial. Quisiera preguntarle, si usted tiene a bien decírmelo, o simplemente le pregunto, si me puede decir cuál era su salario mensual cuando hacía de interim manager en... ¿Mi salario? Sí. A ver, mi salario era el mismo, si hiciera el interim, estuviera donde estuviera. Mi salario no cambiaba, es decir, a mí me pagaba el sueldo Agaros. Y HITPA pagaba por mis servicios a Agaros. Mi sueldo, ¿qué relevancia tiene aquí? Bueno, pues por saber cuánto costaba HITPA, porque entiendo que finalmente obviamente eso se tiene que repercutir. El salario que ganaba en AUNA también, que es era mucho más alto. No tanto por cuánto percibe usted, un profesional como usted, en una empresa privada, sino en cuanto cómo repercutía esto en HITPA y en los gastos, al fin y al cabo, de una empresa pública, el tiempo que usted estuvo de interim manager. No sé ni lo que pagaron por mí, no lo sé, ni lo que cobró Agaros por mis servicios, no tengo ni idea. Gracias. Usted comentaba antes que su cometido fue poner orden en las bolsas de altas pendientes. ¿En qué fechas fueron esas bolsas de altas? Es que no me acuerdo de las fechas exactamente. ¿Y quién las hacía? Bueno, las dos cosas. ¿En qué fechas y quién las hacía? Las fechas no las recuerdo, es que no sé si fue principios de 2008, no lo recuerdo, Sé que fueron 3 meses. Sí. Creo que la contrata que tenía adjudicadas las altas, dudo entre Tales y ostras, que se me mezclan los nombres, no sé si era Confica, Tales, no me acuerdo quiénes eran los que hacían las altas. Básicamente, piensen que altas de fibra hasta el hogar fueron las primeras que se hicieron en España. Fueron las primeras altas. Nadie sabía cómo hacer un alta de fibra hasta el hogar hasta que hicimos la prueba piloto del proyecto de Asturias.
había que vamos a decir lo que llamamos las verticales, eran cables especiales, había que tener mucho cuidado en los pasamuros, en todo. El proceso técnico era muy complejo y era absolutamente innovador, y luego había que hacer ajustes pues por desajustes propios de los sistemas de información que había detrás, de la contrata que se pedía, de la concertación de citas. Eran muy desordenados concentrando las citas, con lo cual iban en balde. Es decir, era un proceso muy complicado que era muy parecido a las altas en el sector de cable, del cual yo tenía gran experiencia, pero había que adecuarlo a la realidad de una fibra, de una red de Fiber to the Home, que era absolutamente innovador, la primera que hubo en España. Posteriormente, me acuerdo otros proyectos piloto que hubo en Madrid en una red piloto que hizo Unión Fenosa, pues se basaron mucho en lo que habíamos aprendido, lo que se aprendió de todo aquello, porque era realmente complejo. Bien, solo como comentario, usted hablaba de los primeros meses de 2008, ¿no? Pero es que no me acuerdo, lo siento, ¿eh? Lo cierto es que en los primeros 8 meses del 2008 no había contrato para altas. ¿Era? No había contrato para altas. El primer contrato, o el contrato que en 2008, el primero que se llega a suscribir, es el 31 de octubre de 2008 con Thales, pero los primeros meses, según hemos podido comprobar y además ratificar aquí, con varias preguntas que hemos hecho a un par de comparecientes, no había contrato para altas. Desconozco si estoy confundido con las fechas, me disculpo. Es posible que no, ¿eh? Es posible que no, por esto, porque parece ser que se está trabajando sin contrato. Las fechas, me disculpo. En cualquier caso, vamos a decir, mi trabajo era ayudarles a organizarlo. Yo, si le hiciera cualquier empresa, nadie trabaja sin un contrato, con lo cual algún contrato tiene que haber. Yo desconozco, y no eran mis funciones pedir. Bueno, es que no, yo fui a ayudar a hacer las altas, no a fiscalizar si estaban bien los contratos o no. Bueno, debería haber contratos, porque yo me basaba dijéramos, en sus compromisos de servicio para intentar reajustar los desajustes propios de un proceso nuevo y innovador como eran las altas en fibra hasta el hogar. Una última. Ha finalizado el tiempo, señoría. Ya se excede ampliamente. Es que